Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, con videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. En el ejercicio 18 lo que nos piden es encontrar las hipérbolas que satisfagan estas condiciones que nosotros vemos a continuación. En el primer caso, por ejemplo, que el eje transversal sea 8 y los focos estén ubicados en menos 5, 0 y 5, 0. ¿Sí? Idem para el caso B. Entonces, para resolver este punto, vamos a volver siempre a lo mismo que tenemos en este caso de definiciones de hipérbolas con las cuentas y las ecuaciones que vemos siempre. ¿Sí? Antes que nada, como recomendación, ¿sí? Siempre es importante hacer un pequeño dibujo como para tratar de entender dónde estamos ubicados con este problema. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si dibujamos los ejes X e Y, esto para, ya les digo, ubicarnos dónde estamos parados y qué datos tenemos. Y acá, por ejemplo, como dato, nos dice que los focos están en menos 5, 0 y 5, 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto como dato lo que nos dice es que el eje principal, digamos, de la hipérbola o sobre donde se va a desarrollar va a ser sobre el eje X y vamos a tener el vértice y el centro sobre el eje X. ¿Sí? Si el centro es equidistante a los dos puntos, a una distancia de 10, la distancia del medio es el 0, 0. ¿Sí? Así que acá tenemos el centro. Con lo cual vamos a tener que la hipérbola va a ser de este estilo, desarrollada sobre el eje X. De las dos ecuaciones, si ustedes van a la teoría, de las dos ecuaciones que representan a las hipérbolas, tanto sea desarrolladas por X o por Y, la que corresponde en este caso es la desarrollada por X. ¿Sí? Entonces vamos a tener X sobre A al cuadrado más Y sobre B al cuadrado, perdón, menos, igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para sacar cada uno de los elementos? A, B, con todo lo que tenemos. Fíjense, la distancia o los focos por definición son la distancia C0 y menos C0 respectivamente, ¿sí? La distancia del centro de los focos. Como en este caso sabemos que es 5, ¿sí? Y se cumple la ecuación de focos y la ecuación de la distancia, que en este caso sigue cumpliéndose, que es b al cuadrado es igual a c al cuadrado menos a al cuadrado, podemos mediante esta ecuación despejar cuánto vale b y a respectivamente. Fíjense, el eje transversal es 8, ¿sí? Con lo cual estas distancias a y b son básicamente la mitad de esas longitudes de los ejes que están en cuestión. Si en este caso la hipérbola está desarrollada sobre el eje X, acá estamos hablando, ¿sí?, relacionado con el número a, ¿sí? O sea, esto sería 2 veces a, con lo cual a en este caso va a ser 4, ¿sí? Entonces, con estos datos, vamos acá abajo, esto nos va a quedar b al cuadrado, esto es igual a c al cuadrado, que es 5 al cuadrado, que es 25, a al cuadrado, que es 4, 16, con lo cual vamos a tener 9, ¿sí? B va a ser la raíz de 9, en este caso es 3. Listo. Fíjense otra cosa, sabemos que el centro está en 0, 0, así que acá no vamos a tener coordenadas x sub 0 e y sub 0 que haya que incluir, así que en eso tenemos más o menos todo allanado. Así que la ecuación final va a quedar como x sobre 4 al cuadrado menos y sobre 3 al cuadrado igual a 1. Eso sería un poco lo que pasa en este caso. Algo similar va a pasar en el caso B. Bien, tenemos el centro está en 0, 0, el foco está en 8, 0 y el vértice en 6, 0. Entonces, de vuelta, hagamos un dibujo como para entender qué es lo que nos están pidiendo, ¿no?
dibujamos el eje X, el eje Y. Fíjense, vamos a tener en 0, 0 el centro. Luego, el vértice, uno de los vértices en 6, 0. ¿Sí? Y luego, el foco en 8, 0. ¿Ok? Entonces, por simetría, fíjense, el centro está en 0, 0, está justo en el eje de simetría. El foco, que está a 8, 0, tiene que estar a la misma distancia tanto de un lado como del otro de las X. Y si están alineados en la variable Y, que vale 0, quiere decir que tanto foco, vértice, del otro lado van a estar alineados en el eje X. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces vamos a tener, por un lado, menos 8, 0, que es el otro vértice. Y vamos a tener menos 6, 0, bueno, pero menos 8, 0, que es el otro foco, y menos 6, 0, que es el otro vértice. ¿Sí? Entonces la hipérbola, ¿cómo va a desarrollarse? Va a tener esta forma, ¿sí? Va a pasar por menos 6, 0, vuelve, va a pasar por 6, 0, vuelve, está desarrollada sobre el eje X, ¿sí? Entonces va a seguir esta misma forma que vimos hasta acá, ¿ok? Entonces, de acá tenemos que sacar los datos, fíjense. Foco va a ser el parámetro C. Se va a respetar esta misma fórmula, ¿sí? Así que directamente acá vamos a poner los datos. Este es el parámetro C. Fíjense, la distancia del vértice al centro está dada por el parámetro A, que es el que nosotros habíamos definido al principio, ¿sí? Entonces en este caso, esta es la distancia A y esta es la distancia A, ¿sí? Entonces, en este sentido, ¿sí? Esto lo que nos vamos a tener es, volvemos a aplicar esta ecuación, porque ya tenemos como dato A, que es 6, y C, que es 8, nos vamos a tener C al cuadrado, vamos a tener 64, 8 por 8, en este caso esto es 36, correcto. Vamos a hacer las cuentas. Esto nos va a quedar raíz de 28, que no es un número, digamos, que se pueda expresar en términos de números enteros, pero no importa. Vamos a poner 28. En este caso, si lo reducimos, esto es 4 por 7, lo cual nos va a quedar 2 raíz de 7. ¿Sí? Y directamente, si reemplazamos acá en la fórmula, esto nos va a quedar x sobre a al cuadrado, vamos a pensarlo así, x cuadrado sobre al cuadrado, esto nos va a quedar a por a es 6, esto queda 36, y después del lado y cuadrado, y esto al cuadrado va a quedar 28. ¿Sí? Esto es igual a. Así que de esta forma queda este ejercicio. Ahora en este punto lo que nos van a pedir es lo siguiente. Tenemos en el primer caso, ¿sí? Hay que hallar el lugar geométrico, es decir, el conjunto de puntos X, Y pertenecientes a R2, es decir, al plano, que satisfagan estas condiciones. Primero, que la distancia de este punto genérico X, Y al punto 0,3 sea igual a 5, y luego que la distancia de ese mismo punto, pero al punto 0 menos 3, también sea igual a 5. ¿Ok? Entonces, digamos, nosotros decimos, bueno, ¿cuál de todas las cónicas puede satisfacer esta fórmula? ¿Sí? Y para saberlo, tenemos que tener en cuenta el concepto de cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, acá lo que nos dicen es que un punto tiene que tener la misma distancia a dos puntos distintos. Si vamos a la definición de hipérbola, dice que la hipérbola es el conjunto de puntos P en el plano, llamémosle estos x, y, que cumplen que el valor absoluto de la diferencia, ¿sí? El valor absoluto, ¿sí? Si yo resto estas dos, es constante, ¿sí? A esos dos puntos. Entonces, esos dos puntos son los focos de esa hipérbola, ¿sí? Entonces, foco 1, en este caso, va a ser el 0,3 y el foco 2 va a ser el 0 menos 3. O sea, viene con la definición de hipérbola, ¿sí? Si ustedes van a lo que es la definición, ¿sí? Del apunte, dice exactamente eso. De la misma manera, por ejemplo, uno puede decir, bueno, que la elipse tiene que ver con la suma de las distancias, la parábola con el tema de la directriz y el punto, entonces todas parten de esa definición, amén de la fórmula matemática, que es importante tenerla, pero bueno, que esto puede pasar, ¿sí? Que es importante tener el concepto fresco. Entonces,
la distancia, la diferencia, acá hablamos de la diferencia de distancias. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos la distancia de, a este punto vamos a llamarle P, para ser coherentes con la distancia que plantea el problema. Y la distancia entre P y el foco 1, ¿sí? Y después a eso le restamos la distancia entre ese mismo punto P y el foco 2, ¿sí? Eso va a ser constante, y esa constante es la componente 2 por A, donde 2 por A es la distancia que nosotros, si buscamos la hipérbola, tenemos entre vértice y centro, en general. ¿Okay? Entonces, vamos a plantearlo de esta manera, ¿sí? O sea, partimos de esto como para ver cómo nos va quedando, ¿sí? Vamos a plantear. Esto ya como ecuación nos sirve como para que vayamos pensándolo. Entonces, la distancia entre P y F1, que es esta distancia que está acá, es x menos la variable 0 y menos la variable 3. Entonces, en este caso, nosotros tenemos el punto genérico P y los focos, ¿sí? Entonces, la idea va a ser, para encontrar, lo que nosotros hemos dicho, que la distancia o la diferencia de distancias entre el punto y el foco 1 y la diferencia de distancias entre el punto y el foco 2, en este caso es 5, que en este caso es 2 veces A, ¿sí? Entonces, lo que podemos despejar de acá es como dato de esta ecuación, es que A es igual a 5 medios, ¿sí? Dato importante en este caso. Luego tenemos la definición de cada foco, ¿sí? En este caso esto va a ser 0C y en este caso esto va a ser 0 menos C. Por lo que nosotros podemos ver, si nos ubicamos en los ejes, fíjense, vamos a tener acá ambos ejes. Entonces, vamos a tener foco en 0,3 acá y 0 menos 3. Entonces, la hipérbola va a estar desarrollada sobre el eje Y, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a tener acá? Fíjense. C, el valor de C ya lo tenemos, que es este 3 y menos 3. La hipérbola en este caso va a tener la forma Y sobre B al cuadrado menos X sobre A al cuadrado, esto es igual a 1, porque está desarrollada sobre el eje Y, ¿sí? Entonces, ahora el A lo tenemos, el B lo podemos despejar en base al C, que son las coordenadas de los focos que vimos acá. Entonces, esto lo tenemos como ecuación, ¿sí? Vamos a tener P, en este caso es la raíz cuadrada de C cuadrado menos A cuadrado. Entonces, en este caso esto nos va a quedar 9 menos 25 cuartos, raíz cuadrada, vamos a ver cuánto nos da, ¿sí? Menos 25 cuartos, y la raíz de esto, que nos va a quedar raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Aparentemente. Vamos a ver que escribo las cuentas. Entonces acá nos va a quedar que B, raíz de 11 cuartos, pero si lo expresamos al cuadrado, esta hipérbola nos va a quedar y al cuadrado, 4y al cuadrado sobre 11, ¿sí? Menos x al cuadrado, 4x al cuadrado sobre 25, ¿sí? Que esto es igual a 1, lo podemos dejar expresado así, y con eso ya tenemos la fórmula de la hipérbola en este caso, ¿ok? Vamos a hacer ahora el caso B. En el caso C, nosotros acá tenemos que definir los puntos donde el valor absoluto de la diferencia de las distancias a estos dos puntos, al menos 6 menos 4 y al 2 menos 4, es igual a 6. Esto es plantear exactamente algo similar a lo que venimos planteando al principio, ¿sí? Es decir,
estamos hablando de la diferencia de distancias entre dos puntos, con lo cual volvemos a hablar de una hipérbola como cuerpo geométrico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ponemos acá en y, luego ponemos x. Entonces, tenemos 2 menos 4 es uno de los puntos, y luego tenemos menos 6 menos 4 que es otro de los puntos. ¿Okay? Entonces, acá estamos hablando de una hipérbola. Estos dos puntos son los focos de la hipérbola, ¿sí? Foco 1, foco 2, por la misma definición, ¿sí? Aquellos puntos donde la diferencia de la distancia siempre es constante. ¿Okay? Bien. Y después, en base a eso, podemos ver otros elementos. Por ejemplo, el eje importante acá es el eje X, ¿sí? O sea, la hipérbola, perdón, va a estar desarrollada sobre el eje X. Entonces, la forma que va a tener, en este caso, va a ser x menos x sub 0 al cuadrado sobre a al cuadrado menos i sub 0 al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. O sea, esta es la forma matemática a la cual tenemos que apuntar ahora, sabiendo esto, ¿no? El hecho de que los focos estén ubicados donde están, es decir, que su coordenada en x sea menos 4, en y sea menos 4, nos da la pauta de que el centro, obviamente, aparte de que está a mitad de camino entre los focos, entre el foco 1 y el foco 2, obviamente el centro no va a ser 0, 0, con lo cual incluir acá las coordenadas x sub 0 y sub 0 se vuelve prioritario. La distancia que hay entre menos 6 y 2 es menos 6, menos 2, en este caso menos 8, la distancia absoluta es 8. Con lo cual el centro tiene que estar en el medio de estas dos. Entonces, por ejemplo, me paro acá en menos 6, voy 4 unidades a la derecha en menos 2 y acá en menos 2 a 2 estoy 4 unidades. Obviamente esto no está a escala, ¿sí? Pero para darse una idea de ubicar el centro en el punto menos 2, menos 4. ¿Sí? Entonces ya con eso nosotros ubicamos que el centro de la hipérbola, que en este caso es x sub 0 y sub 0, con este dato directamente lo ubicamos en menos 2, menos 4. Que estas x sub 0 y sub 0 son las que van a ir en la ecuación correspondiente. ¿Sí? ¿Qué otros datos más tenemos? Nos da la distancia, que en este caso es 6, ¿sí? La distancia entre los focos. Si los focos están ubicados o son paralelos en una recta paralela al eje X, esta distancia en general es el valor de 2A. O sea, 2 veces A va a ser 6, despejando de acá 6 dividido 2, que en este caso nos queda 3. ¿Sí? Ya encontramos el valor de A. Y después nos falta encontrar, como siempre, el valor de B. ¿Sí? En este caso, fíjense, ¿cómo encontramos nosotros el valor? Bueno, por lo que sabemos de acá nosotros de los focos, ¿sí? ¿Cuál es la ecuación de los focos en este sentido? Nosotros vamos a tener el primer foco, ¿sí? Para la ecuación, esto va a ser la coordenada del centro, ¿sí? Que en este caso va a ser x sub 0, ¿sí? Va a c, y después el y sub 0, ¿sí? O sea, la coordenada en y después el foco 2, vamos a tener que va a ser x sub 0 menos c, y sub 0. ¿Sí? ¿Por qué lo ponemos de esta forma? Justamente porque está desplazada la ecuación. Entonces eso hace que todo venga de este lado. ¿Okay? Entonces, despejando acá, y aparte sabiendo que c es la distancia que nosotros tenemos entre el centro y los focos, c en este caso va a ser 4. Entonces, con estos datos, con el dato de a, vamos a despejar b, que en este caso nos va a quedar raíz de c cuadrado menos a cuadrado, que en este caso esto nos va a quedar 16, que es 4 al cuadrado, 3 por 3 que es 9, en la raíz de esto, que esto nos va a quedar raíz de 7. ¿Sí? Y directamente reemplazamos ahora los elementos en la fórmula original que teníamos. Esto nos va a quedar x menos x sub 0, o sea, menos 2 es más 2, todo al cuadrado sobre a al cuadrado, que es 9, ¿sí? Pues 3 al cuadrado, menos i menos el y sub 0, que en este caso es 4, o sea, menos 4 es más 4, al cuadrado sobre b cuadrado, que es raíz de 7 al cuadrado, o sea, 7 directamente, igual a 1. Y con eso ya dejamos definida la ecuación. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.